Bienvenidos a La Mala Educación del domingo 5 de enero, el primer programa del año, que estará dedicado a la cultura necrofílica argentina. Cuando hablo de esta cultura, me refiero a que la verdadera república, esa que tanto anhelan figuras como Lilita Carrió o Grabois, y que no logran concretar, encuentra su espacio de expresión en el ámbito público, específicamente en los rituales colectivos de dolor ante la muerte. Este fenómeno siempre está vinculado a una relación física con el cadáver, como cuerpo político. El tema de hoy comienza con el velorio de Jorge Lanata. Según la revista Caras, porque digamos ese nivel, en un artículo titulado Caos en el velorio de Jorge Lanata, se detalla que tras 6 meses de internación en el hospital italiano, el velorio tuvo lugar en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo marcado por una división. De un lado las hijas del difunto, Lola y Bárbara, y del otro lado su viuda, Elba, junto con los dos hijos de otro matrimonio que aparentemente eran los únicos que lloraban. Lo interesante de este conflicto, que es de público conocimiento y no es el objeto, la narrativa de esta mala educación de esta semana, tiene que ver con y gira en torno de la herencia y el control de los últimos días de la nata. Es lo que sucede en realidad, lo que a mí me importa, lo que sucede en el clímax del velorio, de lo que poco se sabe y este artículo lo revela. Según el artículo, Facundo, el chofer del periodista, pidió que se abriera el cajón para asegurarse de que el cuerpo estuviera allí. Este gesto, proveniente de alguien que conocía al difunto, como pocos, desestabilizó el proceso del luto. Su instrucción colocó a ambos bandos en una confrontación directa en torno al cadáver todavía tibio. Antes de continuar, les recuerdo que si disfrutan este contenido pueden suscribirse al canal de forma gratuita en el botón de suscripción. También pueden seguirme en Twitter, donde estoy como Rodrigo Can 5656 de hace poco. Y, repito, @Rodrigo Can 5656 en X, no Twitter. Y si están interesados en perfeccionar sus habilidades de análisis visual o aprender historia del arte en profundidad, pueden unirse a mis cursos mediante la membresía paga que cuesta menos de $10 al mes. Es flexible, pueden suscribirse y desuscribirse, darse de baja cuando se les ocurra. Sigamos. Lo más revelador de esta escena es que el conflicto privado por el cadáver coincidía con un intento mediático de instalar a la nata como mártir de un periodismo cada vez más cuestionado. Sin embargo, este discurso del virtuoso difunto no logró cuajar del todo. Esta narrativa, promovida por los medios, atrajo a un tipo, medios hegemónicos, atrajo a un tipo muy específico de público, aquel que había incorporado el discurso divisorio y reactivo que caracterizó la segunda etapa de la carrera de la nata. Así, largas filas de personas acudieron a la despedida, a despedir la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, configurando un ritual donde el duelo colectivo adquirió matices políticos y simbólicos. ¿Qué revela esta escena sobre la cultura argentina contemporánea? Los invito a debatirlo conmigo en los comentarios hoy en la premiere y después durante la semana. Y a perpetuidad. De lo expuesto se desprende varios ejes que, aunque interconectados, pueden dividirse en 3 líneas temáticas, que la última considero es la más relevante. La primera es que el velorio como evento público y la cultura necrofílica argentina son un tema. La cola de jubilados
intentando entrar al velorio de Jorge Lanata, transformó el acto en un espectáculo público, otorgándole al periodista una suerte de estatuto de mártir generacional, aunque perteneciera a una generación algo más joven. Este público representa una generación moldeada por una cultura necrofílica, que voy a explicar, que ha condicionado los modos de participación política en nuestro país. Y capaz que esto nos ayuda a entender varias cosas. Aquí surge mi primera premisa. El demos que figura como Lirita Carrió o Grabois, figuras como Lirita Carrió o Grabois, reclaman, no se produce en el debate cívico, sino que se produce en la manifestación pública del dolor colectivo, que a menudo roza la histeria social. Este fenómeno, heredado del siglo XIX, para empezar, con figuras como la Llorona, ha desaparecido en gran medida en Europa, salvo en algunos contextos rurales muy específicos de Italia y de España, pero es muy raro. Pero en Argentina no solo ha sobrevivido, sino que se ha magnificado, mediatizado, configurándose como una especie o como una característica distintiva de su vida pública. El segundo tema como estructura fundacional en Argentina, y esta es mi segunda premisa, es que Argentina está construida sobre una serie de lutos interrumpidos. Esto está en mi libro, Historia contemporánea de la historia argentina. Lo que genera una necesidad permanente de duelo colectivo. Sigmund Freud, en textos como Duelo y Melancolía del 1917 y El yo y el ello de 1923, describe la melancolía como el resultado patológico del fracaso en el reconocimiento de la pérdida del objeto amado. Esto nos lleva a preguntarnos una pregunta muy elemental. ¿Cuál es el objeto amado en la Argentina? Podría identificarse dos objetos principales. En primer lugar, yo diría la división no resuelta entre interior y capital, donde el interior asume dos heridas constitutivas. La primera es la masacre de los pueblos originarios, especialmente a través del extractivismo, que es un fenómeno que el gobierno de Javier Milei radicaliza a la sociedad indígena con el terrorista. El segundo es la liberación peronista, que permitió a sectores históricamente marginados, es decir, el morocho, encontrar en Perón un reconocimiento que la capital le negó hasta la creación de los sindicatos hoy en crisis. Y yo sumaría a esto también los montoneros. Se lo negaron. Y se lo niegan. Y el kirchnerismo. La pérdida de glorias pasadas es otro tema, asociada a un sentimiento de decadencia y un supuesto esplendor perdido de Argentina. En esta narrativa, ambos bandos políticos se culpan mutuamente por esa pérdida, en lugar de hacer el luto. El tercer eje es fundamental, y es la intelectualidad de la capital, como expropiadora del mito. Y el eje más profundo aún, que nos lleva a la capital, donde esta intelectualidad ilustrada, fogoneada por la universidad pública, expropió el mito de Evita, originalmente popular y periférico, los montoneros. Al apropiarse de este símbolo, consolidaron la división entre interior y capital, marcando una brecha que aún persiste y que los invisibiliza a los morochos. Los jubilados que hicieron la fila en el velorio de la nata no pertenecen al interior marginado, sin embargo, sino a sectores de clase media urbana que heredaron de sus abuelos la narrativa trágica de la epopeya de pobreza y abnegación. Para ellos, la culpa, transmitida de generación en generación, se conjuga con el luto como forma de participación política. La pregunta sería, entonces, ¿cómo se construye una identidad política basada en el luto? ¿Y qué implica esta cultura necrofílica en términos de participación y poder?
Otro eje temático se centra en la figura del mártir forzado en el contexto político argentino, ejemplificado en el caso del velorio de Jorge Lanata. Es en Argentina, si sos un poco famoso, te morís y te llevan en apoteosis. La generación que formó la cola en la Casa de la Cultura para despedir a periodistas se inscribe dentro de una tradición argentina que eleva a figuras a un estado de apoteosis, transformándolas en mártires culturales. Este fenómeno, en el caso de Lanata, parece haber sido promovido por una estructura política partisana, específicamente en beneficio de Mauricio Macri. La elección de la Casa de la Cultura como sede del velorio y el apoyo mediático otorgado apuntan a un intento de construir simbólicamente a Lanata como un mártir cultural. Sin embargo, como señalé anteriormente, esta narrativa no logró consolidarse por motivos que no abordaré aquí, pero son evidentes. Lo que sí resulta relevante es el contexto en el que ocurre este intento, que, digamos, es un contexto de una devaluación generalizada de los procesos de consagración institucional en la Argentina. Hoy, premios como el CONEX, frecuentemente otorgados entre amigos para perpetuar una red de mediocridad, o los títulos de ciudadano ilustre de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, como los otorgados recientemente a Karina Elacén o Teresa Anchorena, carecen de legitimidad y son, digamos, son actos familiares, financiados por los contribuyentes, que terminan siendo eventos familiares para los amigos que encuentran relevancia únicamente en artículos anodinos de medios como Infobae, y que yo creo que son proyectos hechos para promocionar al legislador y no al premiado en algún medio, porque no hay otra forma de que salgan en los medios. Esto genera una desconexión con los ciudadanos, especialmente con aquellos que pagan los impuestos que sostienen esta maquinaria simbólica. El vínculo entre este sistema y la fila de jubilados en el velorio de Lanata es claro. El público que participa en estos rituales de consagración cultural es el mismo que financia, sin saberlo, el sostenimiento de una estructura simbólica agotada. Sin embargo, este público está desapareciendo tanto literal como simbólicamente. Se está muriendo. Lo que anuncia un cambio de paradigma en los procesos de legitimación cultural y política. Milei. Por eso yo quería hablar del caso Maradona. Porque una clave para entender la política del cadáver es el caso Maradona. Este sería un subtítulo. Para comprender mejor esta dinámica, es útil traer a colación su muerte en el 2020. Un evento que ocurrió en pleno contexto de la pandemia del COVID-19 y que sin duda se convirtió en un foco de contagio y muerte. Es muerte el cadáver que trae más muerte. Al igual que en el caso de Lanata, el cadáver de Maradona fue el centro de un debate político, pero aquí con una diferencia clave: la amenaza de la violencia. El velorio de Maradona se convirtió en una confrontación directa entre la policía de la ciudad de Buenos Aires, que estaba bajo el ámbito de Horacio Rodríguez Larreta, y el gobierno de Alberto Fernández. Según la versión oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Casa Militar, y mostró los papeles, así que esto es verdad, la Casa Militar encargada de la seguridad de la Casa Rosada solicitó colaboración para bloquear el ingreso a Plaza de Mayo al mediodía del jueves del velorio. Esto desencadenó enfrentamientos y disturbios que una vez más evidenciaron el dualismo de esa figura que es Alberto Fernández, quien primero pidió colaboración y luego acusó a Larreta. Es importante destacar el uso de la palabra exequias por parte del gobierno nacional para justificar, creo que fue Juan Pablo Cafiero, para justificar la magnitud del evento. La elección del término exequias
revela cómo en la Argentina la despedida pública de figuras simbólicas como Maradona no solo es un ritual de duelo, sino también una herramienta para disputar poder político. Una conclusión preliminar es que en ambos casos, la Nata y Maradona, el cadáver se convierte en el eje de tensiones políticas y sociales que trascienden el acto del duelo. En el contexto argentino, estos rituales no solo perpetúan una cultura necrofílica, sino que también funcionan como espacios de confrontación y negociación en el espacio público, política. Y esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando este público que legitima el sistema desde su participación y sus impuestos deja de existir? ¿Qué nuevo orden simbólico se configura entonces? Creo que lo estamos viviendo. La muerte de Eva Perón es un momento clave para comprender la cultura política y simbólica de Argentina, no solo porque marcó el inicio del fenómeno, yo creo, del fenómeno necrofílico, sino porque instaló un modelo de relación entre el cuerpo muerto, la política y la emocionalidad colectiva que sigue vigente hasta hoy. La resistencia de Eva a someterse a una histerectomía, pese a su cáncer de útero, casi seguramente vinculado a su historial familiar, porque creo que su madre había tenido cáncer de útero, revela su deseo de proyectarse como madre de la patria, un título que exigía la plenitud simbólica de su cuerpo femenino. Este gesto nos conecta con figuras como Santa Catalina de Siena, cuya entrega al sufrimiento y la muerte se convirtió en un acto político y espiritual. Sin embargo, el tránsito de Eva desde la madre no madre hasta el monstruo sagrado, como la describe Beatriz Arlo, está profundamente marcado por el melodrama, amplificado por el uso de morfina y por la teatralidad del peronismo. Su renuncia a la vicepresidencia en 1951, pronunciada desde un cuerpo ya devastado por el cáncer, es el clímax de esta telenovela nacional. Ese momento de automortificación y sacrificio público encarna lo que podemos llamar un totalitarismo sentimental, donde el peronismo canaliza el dolor colectivo en una narrativa épica fúnebre. El cuerpo político de Evita, como espectro nuclear, debería ser otro subtítulo, un espectro nuclear. La muerte de Eva en 1952 transformó su cuerpo en una pantalla sobre la que se proyectan deseos, miedos y obsesiones nacionales. Perón, al contratar al doctor Pedro Ara para embalsamar el cadáver, no solo buscó inmortalizarla, sino convertirla en un símbolo político eterno. El cuerpo embalsamado, alojado en un ataúd de cristal, funcionaría como un ícono de veneración, similar al cuerpo incorrupto de los santos católicos. Sin embargo, el proceso de embalsamamiento introduce una dimensión macabra. El cuerpo comienza a emitir gases y vapores, convirtiéndose en una suerte de organismo químico viviente, un herbolario que desestabiliza la pureza simbólica que buscaba Perón. Y por eso la figura de el doctor Ara es fundamental. Las palabras de Ara: estaba bajo la impresión de que estaba dormida. No podía apartar mis ojos de su pecho. Esto refleja una fascinación erótica y maternal al mismo tiempo, que remite tanto a la dormición de la Virgen María como a la necrofilia, literalmente.
Este enfoque en el cuerpo femenino, erotizado y sacralizado, reproduce un lugar común contrarreformista católico que asocia a las mujeres mártires con éxtasis cuasi sexuales, sacrificio y milagro. En el caso de Eva, su cuerpo embalsamado se convierte en el eje de una bacanal necrofílica. ¿Cómo, digamos, cómo podemos describir? Este sería un modo de pensar todo esto, una bacanal necrofílica, en donde la histeria social se desata en torno al cadáver en Argentina. 1 millón de personas hicieron fila para despedirse, convirtiendo el duelo en una procesión casi religiosa, una pasión de Cristo secular. Digo esto porque estaba cerrado todo, no había transporte. Hacerlo era toda una peregrinación. Pasemos a otro subtítulo, que es el peronismo y la necrofilia política. Lo que llamo necrofilia en la política argentina no termina con Evo Perón. El cuerpo muerto sigue siendo un dispositivo central en construcción de relato político. Maradona, La Nata e incluso Néstor Kirchner se insertan en esta tradición, donde la muerte pública se convierte en un espectáculo que demanda emociones colectivas extremas y establece una relación de poder a través del duelo. En el caso de La Nata, su deterioro físico y los relatos en torno a su enfermedad, incluido el trasplante de la riñón de su pareja, a lo Frida Kahlo, evocan una narrativa casi de ciencia ficción, donde el cuerpo se vuelve un campo de batalla simbólico y un contrato que después sus hijas reclamaban. El peronismo, como señalo, inaugura esta política necrofílica instalando la idea de que el dolor colectivo puede ser un instrumento de cohesión o de manipulación. Pero esta política del duelo no es simplemente reactiva, también es productiva, porque transforma a los muertos en símbolos que organizan el campo político. Eva es quizás el ejemplo más paradigmático. Su cuerpo embalsamado se convierte en el núcleo de un culto que funda un imaginario peronista, mientras su fantasma sigue proyectándose sobre la política argentina como un espectro nuclear cargado de energía y kriptonita y poder simbólico. Una conclusión, digamos, provisoria, es que la muerte de Eva Perón es un parteaguas que marca la instalación de una política del cadáver adorado en Argentina, una política necrofílica, donde el cuerpo muerto se convierte en el escenario de disputas y proyecciones, pero políticas, pero emocionales. Este fenómeno profundamente enraizado en el melodrama, la farmacología, la teatralidad, la medicina, se perpetúa en figuras contemporáneas como Maradona y La Nata. Lo que queda por reflexionar es si esta obsesión con la muerte y el duelo colectivo revela una imposibilidad de procesar las pérdidas históricas o si, por el contrario, es una estrategia de supervivencia política en un país donde el dolor siempre se convierte. El proceso de embalsamamiento y exhibición del cuerpo de Eva Perón representa un punto extremo de lo que yo defino como necrofilia política. Y lleva el culto al cuerpo político a niveles casi delirantes. El doctor Pedro Ara, encargado de la conservación, enfrentó desafíos técnicos y éticos que convierten a su trabajo en un verdadero experimento de manipulación del cadáver y del símbolo que representa, que es el cadáver. Al perforar los tobillos y el cuello para drenar el cuerpo y mantenerlo en una posición exhibible, Ara transforma el cuerpo de Eva en un objeto de consumo político, una suerte de reliquia moderna que recuerda tanto al culto de Lenin como a las prácticas de la contrarreforma católica, Santa Teresa de Ávila. El costo desmesurado de este proceso
cientos de miles de dólares en un país con crecientes problemas económicos. Ya para entonces, refleja la obsesión del peronismo por construir un ícono eterno, por hacer que el tiempo se pare. Sin embargo, esta obsesión también pone en evidencia la precariedad de un proyecto político que necesita el cuerpo de Eva como un pilar carismático para sostener su narrativa. La propuesta de un monumento funerario colosal de 60 metros de altura, donde el cuerpo embalsamado ocuparía un lugar central dentro de una figura de un descamisado. Es una mezcla entre el monumento a Lenin y el Coloso de Rodas, pero en forma de descamisado. Es un mensaje cargado de simbolismo, la exaltación de la masculinidad popular como el núcleo del proyecto peronista, a costa del cuerpo femenino. Y esto nos lleva al tema del fracaso del monumento y la crisis del carisma, que es clave, la crisis del carisma. El hecho de que este proyecto monumental nunca se concretara revela una tensión fundamental en el peronismo, su capacidad para movilizar emociones masivas dependía de un carisma encarnado que, tras la muerte de Eva, comienza a desvanecerse y solo se mantiene en invocación fantasmagórica. La capilla funeraria improvisada en el tercer piso de la CGT con un crucifijo y un sistema de acceso privado para Perón es una solución que mezcla lo sacro y lo político, pero de ninguna manera logra reemplazar la necesidad de un espacio simbólico monumental. Mientras tanto, las procesiones de antorchas y los titulares delirantes, como el de la prensa que afirmaba, la prensa ya expropiada, en donde se hizo el sepelio de la gata, el edificio de la prensa, digo, que afirmaba que la cara de Eva podía verse en la luna, esto es un titular de un diario argentino, profundizan el carácter místico del culto a Eva, alineándola con figuras como la Virgen María y la diosa Diana, que no tiene hijos. El intento de canonización, ambas vírgenes, el intento de canonización y el rechazo del Vaticano debería ser otro subtítulo. El pedido de canonización de Eva por parte de sectores, es una oxímoron, el pedido de canonización de Eva, por parte de sectores del peronismo subraya el cruce entre religión y política en la cultura argentina. Sin embargo, el rechazo inmediato del Vaticano revela una contradicción. Aunque el peronismo utilizaba símbolos y prácticas religiosas, no lograba integrarse plenamente en la estructura de poder de la Iglesia Católica. Esto es significativo porque pone en evidencia que el culto a Eva excedía los límites del catolicismo tradicional, creando una suerte de religión peronista, autónoma, aunque dependiente, porque le pide la canonización. Y acá llegamos a la pérdida del carisma y la deriva administrativa. Tras la muerte de Eva, el peronismo pierde gran parte de su fuerza carismática y se ve reducido a una mera administración del gobierno. Este es el gran problema peronista. Este fue el gran problema de Cristina. Esto ocurre en un contexto económico cada vez más crítico, con un modelo de redistribución y crecimiento que comenzaba a mostrar sus límites. Veamos, con el New Deal norteamericano. Sin Eva, como figura central, el peronismo queda expuesto a su propia fragilidad estructural y a la dependencia de un liderazgo emocionalmente movilizador que Perón, en soledad, no logra mantener. Es decir, el cuerpo político como reliquia y como fracaso. El embalsamamiento y exhibición de Eva Perón es un ejemplo extremo de cómo el peronismo construye su poder en torno al cuerpo político, transformándolo en una reliquia moderna cargada de simbolismo. Sin embargo, este proceso también pone de manifiesto las limitaciones de un proyecto político que depende de la inmortalización de un ícono para sostener su narrativa.
El fracaso del monumento funerario y la deriva administrativa del gobierno de Perón marcan el inicio de un periodo en el que el peronismo, privado de su carisma fundacional, enfrenta el desafío de reinventarse en un contexto de crisis económica y pérdida de cohesión simbólica. El relato de los últimos años de Perón, el destino del cuerpo de Eva y las dinámicas de poder que rodean a estas figuras parecen materializar un drama político argentino que oscila entre lo grotesco y lo sublime. Este entramado de obsesiones personales, decisiones políticas y simbolismos profundos se convierte en un teatro de lo que me gustaría definir como melodrama necrofílico, transformándose al final en tragedia griega. Perón, vamos a poner a este subtítulo, Perón, Nelly Rivas y el ocaso del líder. La relación de Perón con Nelly Rivas y su declive político destacan el choque entre lo privado y lo público. En un momento en el que Perón necesitaba reafirmarse como líder, esto es, tras la muerte de Eva y la crisis económica, y su carisma era la fuente de ese liderazgo, se lo ve inmerso en episodios que rozan lo escandaloso, como su obsesión con jovencitas y su incapacidad de contener el desmoronamiento económico. Digo, la obsesión de jovencitas no es un mito. La creación de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, no solo buscaba reanimar a Perón, sino también fabricar una juventud disciplinada y funcional a su proyecto, algo que recuerda a las juventudes fascistas en Europa. Pero lo importante de este caso es que había que animar al líder, con lo cual se lo ponen en Olivos, adentro de Olivos, el gimnasio de las chicas. Y ahí conoce a Nelly. Su relación con Nelly, a quien llama Tinolita, que además Tinolita era el nombre de uno de sus perros. Y después hablan de Milei. Encarna una figura que mezcla ternura, posesión y abuso de poder, proyectando una imagen de un Perón decadente y rodeado de un círculo íntimo cada vez más deteriorado. Y así llegamos a la deriva política y la destrucción cultural. En su afán por mantener el control, Perón comienza a atacar a enemigos reales e imaginarios, destruyendo a su paso no solo instituciones, sino también símbolos culturales, como en el incendio del Jockey Club, donde se pierden obras de Velázquez y de Goya. Este acto simboliza la violencia del peronismo en su relación con la cultura de élite. Una confrontación que busca romper con un pasado aristocrático, pero que al mismo tiempo deja un vacío simbólico en términos de acervo cultural. Le importa tres, como crecía. Y podemos subtitular esto Evita como muñeca y la necrofilia política. El cadáver de Evita, tratado como una reliquia y luego como un objeto problemático, adquiere una presencia fantasmal que domina las decisiones de todos los involucrados. Las descripciones de Francisco Manrique, que dice, creo que lo definió como maquillada como una muñeca, como un maniquí, remarcan el paso de Eva de cuerpo político a objeto simbólico sin vida, pero con una carga emocional tan poderosa que provoca obsesión, locura y paranoia. El traslado del cuerpo a lugares secretos de Buenos Aires, el uso de una oficina para almacenarlo y la supuesta relación necrofílica del mayor coronel Arancibia con el cadáver, no son solo episodios macabros, sino metáforas de un país incapaz de procesar la muerte de una figura que había alcanzado un estatus casi mítico.
La conexión entre Arancibia y el cadáver culmina en un crimen, reforzando la idea de que el cuerpo de Eva es un agente activo de desequilibrio, un espectro que se estabiliza a quienes intentan controlarlo. Y esto es lo maravilloso de Evita, es cómo se transforma, si está muerta, pero se transforma es una especie de espejo de la impotencia militar. La desaparición del cuerpo y la tragedia griega sería este subtítulo, entonces. El momento en el que el cuerpo de Eva es entregado a un sacerdote italiano, bajo la promesa de desaparecerlo, transforma el melodrama en tragedia griega. La idea de un sobre sellado que contiene la ubicación del cadáver destinado a abrirse solo tras la muerte del sacerdote recuerda al oráculo edípico, un conocimiento velado que solo puede revelarse bajo circunstancias trágicas. Esto es Edipo en Coriolanus. En este punto, el cadáver de Eva deja de ser un objeto y se convierte en una figura mítica que opera como un símbolo de poder y obsesión, pero también de maldición. Subtítulo: Evita y Edipo, la tragedia del irremediable. El final del cuerpo de Eva, su desaparición y el misterio que lo rodea no solo clausuran un capítulo de la historia argentina, sino que también colocan a Eva en el panteón de figuras trágicas que, como Edipo, están marcadas por el destino y por un pasado que se resiste a morir. Lo que Perón, el doctor Ara y el mayor Arancibia y otros no pudieron controlar no fue el cadáver en sí, sino la energía que emanaba del cadáver, convirtiéndolo en una presencia espectral que incluso en la muerte definió y define el curso de la política argentina. Este relato, en su mezcla de hechos históricos y simbolismos y pasajes trágicos, subraya cómo el peronismo, en su auge y caída, convirtió a la política argentina en un espacio de teatralidad extrema, donde lo público y lo privado, lo político y lo personal, lo sagrado y lo profano se entrelazan en una narrativa única y profundamente perturbadora. El periodo de la juventud peronista, la JP, y su apropiación del legado de Eva Perón en los años 60 y 70 representa una nueva etapa de necromancia política en Argentina. Yo no sé si alguien habló de esto en estos términos. Es decir, la JP como necromancia. Este fenómeno profundamente simbólico no solo revela las tensiones entre las clases sociales dentro del peronismo, sino que también, atención, las tensiones entre las clases sociales dentro del peronismo, en la década de 60 y 70, sino que también está, y desde ahí, sino que también establece un puente entre la mística de Evita y la narrativa revolucionaria global y las narrativas revolucionarias globales de la época. Entonces subtitulemos esto: La juventud peronista y la idealización necromántica. La JP retoma la figura de Evita desde su dimensión más vulnerable, aquella de la líder moribunda, medicada, que entrega sus últimos discursos bajo los efectos de la morfina. Y la morfina no está muy lejos de la heroína, ¿eh? Este retorno a una Evita moribunda, romantizada como una mártir sacrificada por el pueblo, está profundamente conectado, donde los movimientos revolucionarios globales buscaban construir íconos de sacrificio y resistencia. Sin embargo, hay un sesgo claro. Estos jóvenes provenientes de clases acomodadas y universitarias, los Kichilov de la época, Firmenich, se apropian del legado de una figura que originalmente representaba a los sectores populares. Acá hay una apropiación del blanco que le roba al morocho. Este robo simbólico genera una paradoja.
Mientras la JP se posiciona como representante del pueblo, lo hace desde una posición de privilegio blanco palermitano, reapropiándose de un ícono construido desde abajo. ¿De dónde viene Eva Perón? San Vicente. En este sentido, Evita es despojada de su conexión orgánica con los morochos, de su base popular, y reinterpretada por una élite ilustrada que, en el fondo, se distancia de las realidades concretas de los sectores que dice representar. Entonces, pregúntate por qué está el quilombo que tiene el Quiserismo, irrecuperable. Esto culmina en una narrativa que naturaliza la necrofilia política como un valor republicano, que es la invocación constante de Evita como presencia espectral que guía la lucha condensada en el famoso lema se siente, Evita, no, Evita está presente. Pero vamos más a fondo. El rol de Perón en el exilio y el ascenso de Isabel y López Rega. Mientras la JP construía su propia narrativa, Perón residía en Madrid, en Puerta de Hierro, junto a Isabel Martínez, una figura que en un inicio fue percibida como una suerte de segunda Evita. La comparación no era fortuita. La intención de presentarlo como una extensión espectral de Evita reforzaba el culto a la figura de la primera dama, pero desdibujada a Isabel como persona. Y ahí viene la intervención de López Rega, conocido como el brujo. Y capaz que nos permite entender un poco a Karina Milei, ¿no? Porque añade una capa de esoterismo y manipulación a la relación. López Rega, con su obsesión por el espiritismo, el candomblé y sus supuestas conexiones con el arcángel Gabriel, se posiciona como un mediador entre lo terrenal y lo espiritual. Karina Milei, su fascinación con drogas rejuvenecedoras y sus escritos esotéricos refuerzan la percepción de un círculo íntimo peronista completamente atrapado en una lógica necromántica, invocación de muertos. Y dorian-greyana y perpetuación de la juventud. Sin embargo, cuando Perón comienza a perder control sobre su propio entorno, ya afectado por sus problemas de salud, Isabel y López Rega toman un rol central. En contraste con el Perón dominante y estratégico que moldeó a Evita, ahora lo vemos dependiente de Isabel y bajo la influencia de López Rega. Esta inversión de roles no solo marca el declive físico de Perón, sino también el debilitamiento simbólico de su liderazgo. La necromancia política no termina con Perón. Este patrón resurge en el kirchnerismo, donde el discurso necromántico se transforma en un motor para conectar el presente con el pasado peronista. La invocación de Evita como figura espectral en la política kirchnerista, desde eslóganes hasta el uso de su imagen en el centro de la ciudad, refuerza una continuidad simbólica que, sin embargo, no resuelve las tensiones sociales que subyacen en esta tradición, ni raciales que acabo de marcar, por más cumbia villera que quisieran promocionar. Por otro lado, figuras como Axel Kicillof, que representan a una nueva generación de dirigentes kirchneristas, se inscriben en este legado sin cuestionar su dimensión necrofílica, ni expropiativa. La naturalización de esta dinámica demuestra cómo el peronismo en sus múltiples encarnaciones continúa recurriendo a la evocación de figuras pasadas como un recurso retórico y simbólico para justificar su autoridad en el presente. Y lo que se nos presenta como el poder peronista en realidad es el trauma peronista, que en la repetición se va perdiendo. Conclusión. Entre el mito y el vacío. La Argentina de los 60 y 70 se encuentra atrapada en una doble tensión. Por un lado, la JP y otros movimientos sociales intentan reinterpretar el peronismo
desde una óptica revolucionaria y global. Por otro, Perón e Isabel Martínez se mueven en un mundo donde la espiritualidad, el ocultismo y el esoterismo reemplazan a la estrategia política. Este contraste entre la juventud idealista y la decadencia del liderazgo peronista en el exilio expone una crisis simbólica que marcaría el futuro del movimiento. Al final, la constante en la historia del peronismo es su relación con la muerte, la memoria y los íconos. Y acá piensen en, digamos, estoy respondiendo a la pregunta de la nata, ¿eh? Desde Evita embalsamada hasta las invocaciones contemporáneas, el peronismo parece vivir en una danza perpetua con sus fantasmas, incapaz de soltarlos, pero también incapaz de reinventarse sin ellos. Lo que presento acá tiene, digamos, debería tener un poder narrativo fundante y a la vez iluminar un poco las constantes más perturbadoras de la historia política argentina, que es la relación simbiótica entre muerte, mito y poder. El regreso de Evita como cadáver embalsamado, la obsesión por su cuerpo y la puesta en escena macabra orquestada por López Rey e Isabel Perón forman parte de un drama necropolítico que definió al país en términos culturales y políticos. Es decir, y es lo que estamos viviendo hoy, la nata. Subtítulo: 1972, año en el que nací yo. El culto a Evita como síntoma. La visita de Naipaul, premio Nobel, en 1972, de literatura, en 1972, y su fascinación con el culto purificado de Evita, pone en evidencia cómo para el montonerismo, Evita enferma y drogada representaba la encarnación máxima del sacrificio. Ojo con esto, porque el montonerismo sale de la década del 60. Yo no dejaría de compararlo con Timothy Leary, por ejemplo. William Burroughs. No es casual que su figura fuera reconfigurada bajo el influjo de un discurso casi místico, donde la enfermedad y la muerte se transforman en atributos heroicos. Este es un punto central. En la Argentina, el sufrimiento y el martirio son constantemente elevados como virtudes. El paralelismo con Ptolomeo, llevando el cadáver de Alejandro Magno, es particularmente agudo. Así como Alejandro fue trasladado a Alejandría para consolidar el poder político y religioso, el cadáver de Evita es llevado a Puerta de Hierro para unificar simbólicamente a un peronismo desgarrado por contradicciones internas. Y lo mismo podría decirse del periodismo en crisis con la nata. Pero como señalo, lo que debía ser una ceremonia de restauración se transforma en un espectáculo grotesco impulsado por un afán necromántico que mezcla política, espiritualidad y superstición. Y paranoia en el caso de la nata. Pero quiero volver a Perón, porque la escena en Puerta de Hierro, lo místico como estrategia de poder, implica el relato de Isabel acostada sobre el ataúd mientras López Rega realiza un ritual para traspasar el espíritu de Evita. Subraya el carácter profundamente teatral de esta etapa. Más allá de lo absurdo, esta puesta en escena revela cómo el poder político en Argentina a menudo ha recurrido a narrativas esotéricas para legitimarse. Isabel no solo hereda el título de vicepresidenta y luego presidenta, sino que se convierte en la receptora simbólica del espíritu de Evita. Esto tiene sus costos, como ya después saben. En este sentido, la manipulación del cadáver de Evita no es solo una obsesión macabra, sino una estrategia para dotar a Isabel de una aura mística que compensara por su falta de carisma político. El problema es el carisma en Argentina.
La contradicción radica en que esta teatralidad excesiva profundizó la fragmentación del peronismo en lugar de unirlo. El caos que rodeó el regreso de Perón en el 73, incluida la masacre de Seiza, evidencia cómo la violencia, tanto simbólica como real, ya era un elemento constitutivo del discurso político argentino. La llegada de Perón, lejos de ser un acto de reconciliación, marcó el inicio de un proceso de descomposición que se aceleraría con su muerte en 1974. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar, por ejemplo, en la descripción de Perón sufriendo un ataque al corazón en el avión aterrizando en el aeropuerto de Morón, cuando tuvieron que desviarlo. Es decir, digamos, mientras su esposa, Isabel, convertida en la encarnación espectral de Evita, lo acompaña, completa el círculo de la tragedia y del melodrama que caracteriza esta etapa. Lo que debería haber sido un momento de restauración nacional se convierte en un espectáculo grotesco donde los símbolos y las figuras del pasado pesan más que la realidad del presente. El luto está obstruido. La melancolía y la depresión entran en una aceleración. Y esto nos lleva al último subtítulo, que es la adicción al martirio y el discurso macabro. Y yo diría, Argentina sufre una adicción al discurso macabro. La incapacidad de hacer duelo por sus supuestos mártires. Digamos por sus mártires. Evita, Perón, los desaparecidos. Han convertido la memoria en un campo de batalla, donde las narrativas de victimización y sacrificio eclipsan cualquier posibilidad de reconciliación real. La propuesta de abandonar la elevación de mártires y dejar de premiar el sufrimiento como virtud republicana debe ser el objetivo político principal. Basta de mártires. Basta de premiar sufrimiento como virtud republicana. Mientras el país permanezca atrapado en esta lógica necrofílica, va a ser imposible superar las divisiones y construir un proyecto colectivo que no dependa de fantasmas, ni de ritos espectrales. Y termino diciendo esto, y perdón por extenderme tanto. El punto de continuidad entre este melodrama que termina en tragedia siempre y el presente es inquietante. A lo largo de su historia, Argentina ha encontrado en la muerte, ya sea literal o simbólica, una forma de cohesión momentánea. Pero esa cohesión, basada en la invocación constante de fantasmas, termina siendo efímera y autodestructiva. Las feministas también, las canceladoras también. Y es lo mismo. Mi análisis es un llamado a romper con esta tradición y a imaginar una cultura política que no dependa de los aspectos del pasado, sino que se oriente hacia un futuro libre de necromancia. Mirá de lo que estamos hablando. Nos vemos la semana que viene. Y suscríbanse.